Bienvenidos y bienvenidas a Innovatios, un podcast patrocinado por RIC Energy sobre energías renovables. Innovatios es un espacio de reflexión que nace con el propósito de informar, formar y divulgar sobre diferentes aspectos tecnológicos o socioeconómicos que afectan a la industria energética. Contaremos en cada episodio con expertos en la materia y dejaremos espacio a comentarios, dudas y preguntas en nuestros canales de difusión para todos aquellos que queráis dejarnos consultas. Lo que buscamos con Innovatios es generar un entorno de conocimiento. Baterías, ese gran tema que está en boga y en boca de todos. No solo por ser una de las tecnologías más emergentes a día de hoy, con gran potencial dentro del mix energético, sino por uno de los acontecimientos vividos en la península ibérica recientemente, del que sé que hablaréis después. En el episodio de hoy exploramos el papel fundamental que juegan las baterías en el nuevo paradigma energético y analizaremos cómo estas tecnologías no solo permiten almacenar energía renovable para su uso posterior, sino que también ofrecen soluciones ante interrupciones inesperadas del suministro. Para profundizar en este tema contamos con la participación de Andrés Pinilla, Xavier Cugat y Lourdes Llana. Bien, buenos días a todos. Muy buenos días. Andrés Pinilla es experto en baterías, cuenta con una amplia trayectoria en el sector de las renovables, donde ha liderado proyectos centrados en la integración de baterías, tanto en sistemas híbridos como standalone. Bienvenido. Buenos días, encantado. Xavier también es una de las voces más reconocidas en el sector renovable en España, con más de 2 décadas de experiencia. Ha liderado proyectos desde eólica hasta fotovoltaica y el almacenamiento en empresas como Tesla, Q-Energy y Holaluz. Actualmente, como director técnico de almacenamiento, combina una visión técnica rigurosa con una capacidad única para comunicar la transición energética. Bienvenido, Xavier. Muchas gracias. Y por último, Lourdes, nuestra directora de almacenamiento en RIC Energy. Lourdes también cuenta con una sólida trayectoria en el sector de las energías renovables, está especializada en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento energético y actualmente lideras iniciativas de conexión a red y desarrollo de infraestructuras energéticas en nuestro país. Muchísimas gracias por participar en el programa de hoy y ser además la moderadora. Muchísimas gracias, Iris. En vuestras manos dejo este episodio para analizar estos retos y oportunidades que nos plantea el almacenamiento y la hibridación en el nuevo mix energético. Bueno, muchas gracias a los dos por aceptar nuestra invitación y tener el honor de mostrarnos vuestra opinión y vuestros conocimientos sobre el tema del almacenamiento, que es un tema, como ha comentado Iris, tan de moda últimamente, ¿no? Bueno, entendemos que el almacenamiento puede aportar mucho al sistema, lo llevamos pensando desde hace mucho tiempo, pero es verdad que el último evento que hemos tenido hace unas semanas, pues ha contribuido a poner un poco en la mesa de una forma más fuerte el tema del almacenamiento en el sistema eléctrico, ¿no? Creo que para entender lo que puede aportar el almacenamiento como una pieza clave en la operatividad del sistema, primero tenemos que hacer un poco de contexto de qué pasó, ¿no? Ese día del apagón. Entonces, para eso, Andrés, te pediría que nos dieras un poco la situación que ha pasado, cómo pudimos llegar a quedarnos sin electricidad en España durante muchas horas. Uh-huh. Muchas gracias, lo primero, por esta invitación, ¿vale? Y, oye, con respecto al contexto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ese 28 de abril y por qué? Las causas todavía no las sabemos y no vamos a meternos en esa batalla, ¿vale? Está tanto el grupo de ENSOE y Red Eléctrica y el Ministerio investigando, y no vamos a aportar mucho más allá de lo que ellos, que son expertos, puedan hacer. Lo que sí sabemos es que hubo una serie de eventos que están por determinar cuáles son las causas, ¿vale? Y no solo uno, o sea, fallaron una serie de cosas, más de 4 cosas, ¿vale? Y al final el resultado fue que tuvimos un apagón en todo el territorio peninsular y, salvo Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, pues todos nos quedamos apagados, ¿vale? Dicho esto, una de las cosas que sí que hay que, entiendo, que resaltar, y por el valor que tiene y por lo que no pudieron hacer otros operadores y sí pudo Red Eléctrica, es la rapidez con la cual actuaron y el tiempo en el cual resolvieron un poco un apagón histórico que no había pasado en los 40 años que tiene Red Eléctrica, ¿vale? Y que supuso que en 11, 17 minutos ya estaban las interconexiones de nuevo operando para apoyar el sistema. Entonces, las cosas todavía no las sabemos, ¿vale? Pero hay que ver qué ocurrió para intentar no
repetir otra vez la historia. Eso es, o sea, siempre que tenemos un reto ahora, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Me refería también, obviamente las causas no es algo que nosotros vayamos a poder definir hoy. Quería que nos explicaras un poco, bueno, porque no habíamos tenido un apagón recientemente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos años? O sea, hace un tiempo la matriz energética, es decir, las tecnologías que aportan generación al sistema son de un tipo y ahora, ¿no? Nos estamos descarbonizando para llegar a un tipo de matriz energética mucho más renovable. En concreto en España, los recursos que tenemos son muy grandes para tener una generación tanto fotovoltaica como eólica muy, muy potente, ¿no? Ese cambio puede ser, o sea, ¿tiene algo que ver con ese apagón o porque estamos... os está yendo mucho en las redes que las renovables son las culpables? Eso es. ¿Son las culpables? ¿Por qué no son las culpables? Vamos a empezar de donde estamos, ¿no? Hace 20 años no había prácticamente renovables. Estaban los primeros parques eólicos, empezaba un poquito a hablar de fotovoltaica, pero todavía era una tecnología muy incipiente y la matriz estaba constituida con gas, carbón, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas y las nucleares, ¿vale? Que mayormente son al final de todo una máquina síncrona que tiene una serie de inercia, que luego iremos más allá con ese concepto, ¿vale? Y que permite tener una serie de estabilidad. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 20 años? Obviamente la fotovoltaica y la eólica han sido las grandes protagonistas, sobre todo en los últimos años, ¿vale? De su generación, y es un tipo de generación que utiliza electrónica de potencia. Esa electrónica de potencia como tal no necesita de grandes masas metálicas que aportan inercia al sistema con máquinas rotativas. Simplemente con algo estático como son los IGBTs y la electrónica de potencia per se, ¿vale? Es capaz de digamos, inyectar esa corriente a red. Entonces, claramente ha habido un cambio de paradigma, ¿vale? Las centrales y los sistemas síncronos han ido decreciendo en cuanto a su potencia, dando paso a la fotovoltaica y a la eólica, básicamente, ¿vale? Y eso es lo que ha cambiado. También, obviamente, en estos 20 años hemos tenido un montón más de refuerzo de la red de transporte y distribución, que también nos ha ayudado a tener una red mucho más mallada y mucho más, de alguna forma, independiente de cualquier tipo de evento, pero vemos que hay cosas que hay que mejorar. Eso es, ¿no? O sea, ese cambio, o yo lo entiendo, ¿no? Ese cambio de matriz hacia la que tenemos actualmente hace que, además de las nuevas tecnologías, haya que introducir en el sistema nuevos procedimientos y también nuevos elementos que nos ayuden a mantener esa fiabilidad y esa operativa del sistema. Xavi, ¿qué nos aporta el almacenamiento o en dónde el almacenamiento empieza a ser importante en esa transición? Bien, hasta ahora habíamos empezado a hacer una apuesta por el almacenamiento, apuesta que no ha salido del estado tramitativo, es decir, tenemos un montón de baterías en tramitación y algún bombeo que también aporta almacenamiento. Simplemente la idea era mover energía de un momento del día al otro. Ahora, a raíz del apagón, nos hemos dado cuenta que las baterías pueden aportar otras cosas a la red eléctrica que ya se están aportando en otros países. Por ejemplo, Australia, que está formada por varias pequeñas redes, tenemos gran cantidad de baterías que ya están funcionando hoy, estabilizando las redes eléctricas australianas y evitando apagones. ¿Por qué? Porque además de mover energía, también tenemos mucha potencia que podemos inyectar en el sistema de manera controlada y prácticamente instantáneo, en milisegundos. Entonces, hay opciones que tenemos que son el grid following. Para entendernos, hasta ahora estábamos trabajando en las renovables con lo que llamamos grid following. Grid following significa que simplemente sigue la tensión y la frecuencia que hay en la red sin alterarla. Esto al principio, cuando habían pocas renovables, se consideró como óptimo.
también los algoritmos de electrónica de potencia no están tan desarrollados, pero ahora mismo podemos hacer grid forming, ya está muy probado, de hecho prácticamente la parte electrónica de potencia en cualquier batería está preparado para esto, simplemente es activarlo o no, pero grid forming significa que nosotros estamos generando la propia red eléctrica. Hay otras variables como la inercia sintética, también se puede aportar de manera muy importante con la electrónica de potencia, y luego dos conceptos más que me gustaría introducir, que es el drop control. El drop control nos permite también influenciar sobre la tensión de la red, y al mismo tiempo luego incluso tenemos el Black Start. El Black Start nos permite, para entendernos, cuando la red tuvimos que arrancarla desde cero, pues tuvieron que nuestras centrales de generación hidroeléctrica que estaban preparadas para arrancar en Black Start pudieron hacer este proceso de arranque. Esto también se puede incorporar en las baterías. Prácticamente todo lo que he mencionado no tiene ningún coste adicional a lo que es la propia batería, porque viene incorporado. El Black Start sí que tiene un pequeño coste, pero es relativamente pequeño. Todas estas tecnologías se pueden incorporar al almacenamiento, y además nos permiten interactuar de una manera muchísimo más flexible que la inercia tradicional, porque la inercia tradicional está ahí porque el generador, que al final es una gran masa metálica girando, se comporta como un volante de inercia, y esto no se puede modificar, tiene unas características fijas. En el caso de la electrónica de potencia se pueden variar las características de la inercia y de todos los parámetros que he explicado como quiera el operador de manera prácticamente instantánea. Por lo tanto, nos van a dar muchísima más versatilidad y resiliencia en la red, y ayudarnos a evitar problemas como el que hemos visto. Has puesto muchos conceptos en la mesa, conceptos que estamos acostumbrados a oír y que últimamente estamos oyendo mucho, pero es verdad que son conceptos complejos, muy técnicos y muy específicos de la operativa, ¿no? del sistema eléctrico. A mí me gustaría también, Andrés, que bueno, Xavi nos ha puesto como en situación, ¿no?, de lo que puede hacer el almacenamiento con el grid forming, pero ¿qué necesita el sistema? O no, más que qué necesita el sistema, ¿qué tipo de elementos tiene el sistema? ¿Cómo funciona el sistema eléctrico? ¿Por qué necesitamos por qué necesitamos inercia? ¿Por qué frecuencia, tensión? Hablamos de hubo una bajada de tensión, el sistema se quedó sin tensión. No sé si es tan común entender ese funcionamiento. Es verdad que es una pregunta un poco más específica y más técnica, pero bueno, como ya Xavi ha dado paso a este tipo de conceptos que son muy, muy del sector, pues técnicos, seguimos adelante, y creo que para entenderlos también es necesario entender el sistema, ¿no? Y para eso creo que algunos conceptos más generales que no son relacionados con el almacenamiento, sino más generales, nos pueden aportar un poco de luz, nunca mejor dicho. Pues aquí, a este respecto, lo que hay que decir es que la electricidad hay que consumirla en general en el mismo instante, ¿vale? Y esto es algo que es complicado de entender, y que es que en cada milisegundo, en cada segundo, la generación tiene que casar con la demanda. ¿Por qué? Porque si no se produce un desbalanceo y ocasiona una serie de cuestiones, pues como las que estamos viendo, ¿vale? Básicamente, si hay más generación que demanda, lo que tenemos es un problema en la red, porque se acelera, vamos a decir así, entonces la frecuencia aumenta, ¿vale? Por el contrario, si hubiese más demanda que generación, la frecuencia disminuiría de ese 50 Hz. Ese 50 Hz lo que tenéis que... O sea, cómo trasladarlo a la vida cotidiana es la velocidad de crucero que pones en el coche, ¿vale? Tú le seteas a 100, a 120, a 50, vamos a decir, ¿vale? Y el coche en una cuesta abajo tiende a acelerarse y el motor te retiene, eso es un poco la inercia, ¿vale? Retiene e intentamos volver a esos 50, y sin embargo cuando hay una cuesta arriba, el motor tiene que hacer un poquito más de fuerza para llegar a esas 50. Entonces, hay una relación constante entre potencia y frecuencia, ¿vale? De la misma forma hay otra relación entre potencia activa y frecuencia, ¿vale? De la misma relación hay otra digamos, símil entre la potencia reactiva y la tensión. Y eso es lo que intentamos en todo momento, que en nuestras casas y en las redes de transporte, ¿vale?,
la tensión sea acorde a la que es necesaria, la tensión nominal que decimos, ¿vale? Entonces, si hay un exceso de tensión, hay que intentar generar reactiva para bajarla, y si hay por el contrario, la tensión está por debajo del umbral que está establecido, hay que intentar recuperarla también utilizando reactiva. Entonces, es como una doble balanza que tiene todo el rato el sistema eléctrico, ¿vale? Cuando hay cualquier tipo de perturbación, como la que pudo ocurrir estos días anteriores o el propio 28, ¿vale? Red Eléctrica tiene que actuar para intentar controlar y que en todo momento esa velocidad de crucero siga siendo esos 50 Hz, ¿vale? Y la tensión esté conforme a lo que está establecido. Por cierto, que déjame añadir una cosa. Esto que estabas explicando de la reactiva es lo que antes he mencionado, el drop control. Correcto. Y lo pueden hacer las fotovoltaicas incluso de noche. Es decir, no hace falta que haya generación para poder hacer este tipo de control. De hecho, en algunos países hace muchos años que es obligatorio, como en Chile. Hay un modo de funcionamiento que se llama reactiva en la noche, o Quad Night, que efectivamente hace eso. Vale. Los dos ya habéis hablado un poco, ¿no? Y habéis dado un poco la situación de lo que tenemos, de lo que es nuestro sistema, y unas pinceladas del potencial que tiene el almacenamiento, ¿no? También mencionabas el tema de gratuitamente, no gratuitamente. Bueno, eso es algo también que comentamos un poco más adelante, pero en concreto la tecnología del almacenamiento es algo que ya, bueno, como habéis dicho, ¿no? En otros países está implementada, está desarrollada. Parece que tenemos técnicamente todo lo que es necesario, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo el almacenamiento puede ayudar al sistema, y mi pregunta es, pues, ¿por qué a día de hoy no está implementado el almacenamiento en el sistema, ¿no? O sea, llevamos, pues eso, con una transición energética desde hace varios años. Pues nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que es verdad que el almacenamiento es un elemento que puede aportar estabilidad al sistema, además del tema de la curva, ¿no? de trasladar la energía. Pero ¿por qué hoy no es una realidad en nuestro sistema? ¿Qué pasa? El almacenamiento, bueno, no está apareció en la normativa, creo recordar, en 2020. Hasta 2020 lo que es el almacenamiento no teníamos ningún tipo de regulación. ¿Por qué no estamos en donde creo que igual deberíamos de estar a nivel técnico? Bueno, falta un poco. Claro, yo alguna vez he sacado en redes números que hago me gusta. Y digo, a mí me parece que analizando el último año sería rentable, porque tenemos la diferencia entre precio máximo y mínimo diario que da para que el almacenamiento funcione, ¿no? Claro, cuando saco este argumento, muchas veces la gente me dice, ya, pero es que a mí no me interesa lo que ya pasó, que al final es el análisis que hago, sino me interesa lo que va a suceder, y ante una entrada masiva de almacenamiento, cuál va a ser el impacto en el precio de las redes. Va a ser difícil que podamos hacer algo distinto al mercado. Pero sí que hay cosas que se pueden hacer y en las que se están trabajando, y alguna más que se podría hacer, que pueden dar un poquito más de visibilidad para terminar de ayudar al almacenamiento a despegar. Una es el mercado de capacidad. De capacidad... Es algo que también se oye últimamente. Sí. Explica un poquitito qué aporta, porque es verdad que el mercado de capacidad no está dirigido al almacenamiento, sino que el almacenamiento es una tecnología que puede participar en esos mercados. ¿Pero por qué son necesarios? Exacto, el mercado de capacidad es un mercado neutro tecnológicamente, es decir, no es un mercado para, como bien decías, para el almacenamiento, es un mercado para cualquier tipo de generación que en un momento determinado esté ahí y pueda garantizar que en caso de necesidad va a aportar una energía adicional al sistema. Claro, aquí encajan perfectamente las baterías. Esto no nos vamos a engañar. A pesar de que no está diseñado para almacenamiento, es un mercado en el cual las baterías pueden ser muy competitivas y al final es una fuente de ingresos adicional. Pero hay otros mercados que están en vista. Por ejemplo, en el mapa de cosas que quiere hacer Red Eléctrica, yo he visto que para el año que viene tiene el mercado de tensión.
El mercado de tensión también podría ser, obviamente, otro mercado en el cual podrían entrar las baterías e incluso, como he mencionado, parques fotovoltaicos o eólicas de manera relativamente sencilla, y podrían incluso entrar la fotovoltaica, como he mencionado, incluso cuando no hay generación, sí, ¿no? sí. Pero una pregunta, o sea, ¿por qué esos mercados no existen? O sea, ¿por qué porque no ahora existen tienen... en España y No. sí existen en otros Vale, esa países? segunda pregunta. ¿Por qué existen Vale. en otros países y en España no? Pero ¿y por qué ahora tenemos que crear como nuevos mercados? ¿Por qué esos mercados no existen cuando el sistema eléctrico lleva funcionando un montón de tiempo? Vale, porque sobre todo en el tema del mercado de capacidad, en un sistema con alta penetración de renovables vamos a necesitar que hayan algún tipo de plantas que cuando no hayan renovables actúen. Ese tipo de plantas pueden ser las baterías, porque han almacenado energía que cuando había exceso de generación. Claro, exceso no hay, porque no puede haber, porque como hemos hablado, la demanda y la generación van siempre acompasadas. Lo que sucede actualmente es que lo que tenemos es lo que se llama curtailings, que pueden ser económicos o técnicos. Curtailing significa pues que un operador directamente no le interesa entrar en el mercado por el precio y simplemente no genera cuando podría generar, o que Red Eléctrica, por seguridad del sistema, y esto lo hace todos los días, le dice: en este nodo, o sea, en esta subestación, no puede entrar más energía solar, aunque haya entrado en el mercado y aparentemente tenga capacidad, porque si no, no estoy garantizando la estabilidad del sistema. Y esto sucede, esto sería el curtailing técnico. En el caso de que tengamos almacenamiento en la red, es posible que podamos reducir los curtailings. También podamos reducir estos precios tan bajos que hay en las horas solares. Cuando hay almacenamiento moviendo energía, eventualmente estos precios van a subir, dando más capacidad de integrar en fotovoltaica, pero al mismo tiempo, cuando generen de noche, los precios nocturnos van a bajar, con lo cual se producirá, en lugar de tener unos precios altos en la noche y unos precios bajos en hora solar, esto se irá aplanando, equilibrando, que es una situación, al final el precio medio de mercado va a ser prácticamente el mismo, pero es una situación más sana para que puedan entrar más renovables dentro del sistema eléctrico, ¿no? Y un poco pues lo que estaba comentando Andrés, ¿no? Porque si lo sabemos, porque sí tenemos la experiencia en otros países, o sea, ¿por qué otros países sí están con ese tipo de mercados y nosotros no? Porque otros sí y nosotros Eso no, ¿no? es. Que es lo que siempre ocurre. Oye, redes débiles, redes fuertes y digamos idiosincrasia de cada país la tenemos presente, ¿vale? Hay otros países como Australia, como comentaba Xavier anteriormente, cuya red ha sido históricamente débil y el operador de red ha hecho grandes esfuerzos y se ha puesto un examen, pero de verdad, para poder entrar, ¿vale? Y unas certificaciones y unas simulaciones dinámicas con modelos MT para prevenir este tipo de circunstancias, ¿vale? En otros mercados la primaria está pagada, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en los países nórdicos, cuando esta digamos sistemas en los cuales hay una alta penetración de renovables, la red eléctrica, digamos, nórdica, lo que tiene es un mecanismo que dice: hay una falta de inercia en el sistema, señores operadores de red, tenéis que salir al mercado a buscar quién te aporte esa inercia, que puede ser el almacenamiento o puede ser otro tipo de tecnologías, ¿vale? Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer aquí, y Red Eléctrica tiene que revisar sus procedimientos de operación, es decir, la forma en la que ellos trabajan y en las cuales permiten y no permiten la entrada a nivel técnico, ¿vale? de más fuentes de generación, y a su vez ver cómo puede garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico, porque es su primer mandato. O sea, la función de Red Eléctrica aquí es que todo funcione como debería funcionar, ¿vale? Y en ello lo han hecho estupendamente hasta el 28. Bueno, y tampoco, eso es, hasta el 28, pero hay que entender que esto es un reto, ¿no? Mantener el sistema en operación diariamente es un reto que tiene el operador del sistema, bueno, junto con todos los elementos, ¿no? Pero que sí que tienen los procedimientos, solo que necesitan ir adaptándolos, porque no se han adaptado o
Red Eléctrica es consciente de lo que necesita el sistema, ¿no? Y de lo que necesita él, obviamente, para operar. ¿Es solo que Red Eléctrica de esos procedimientos de operación? Siento que no, las administraciones también tienen que dar un paso adelante. Esto es un reto y si queremos continuar con la transición energética tenemos que ser capaces de que el almacenamiento tenga esa cabida en el sistema, en los procedimientos y que podamos hacerlo una realidad, ¿no? Porque sí hablamos, pero ¿y qué tenemos que hacer para implementarlos? Xavi, ¿qué consideras que tanto el gestor de la red, el operador de la red como las administraciones públicas deberían hacer un poquitito para, junto con nosotros, las empresas privadas, ¿no? que creemos y tenemos el convencimiento de que el almacenamiento es una de las piezas clave para darle fiabilidad y operatividad al sistema? ¿Qué deberían hacer las administraciones para poder ponerlo en práctica? Yo yendo un poco al punto de cómo has introducido, quisiera, lo que me da a mí la impresión de que es lo que ha sucedido, porque no están listos estas cosas. El trabajo de operador de red, si es que existe un trabajo de operador de red, es un trabajo muy conservador. O sea, básicamente lo que no quieres, cuando tienes algo totalmente ajustado y que funciona perfectamente, lo que no quieres es empezar a hacer experimentos. Entonces, yo creo que el operador del sistema, en este caso Red Eléctrica, ha sido extremadamente conservadora y cautelosa y no ha terminado de darse cuenta que hemos pasado de un sistema que era de una manera, con generaciones térmicas e hidráulica, que es un sistema tradicional, a un sistema con gran cantidad de renovables. Y como ha funcionado bien hasta hoy, y hasta no sabemos si hasta el 28 porque no sabemos cuál es la causa, igual son otras causas, ¿no? Correcto. Igual ha seguido funcionando bien y de hecho ha funcionado bien porque hay datos empíricos que se pueden comprobar y que ENSOE, que es el organismo que une a todos los operadores de red de Europa, los reúne y se ve que Red Eléctrica es hasta el día 28 de abril era uno de los mejores operadores de red eléctrica, no ya de Europa, sino seguramente el mundo. Pues debido a todo este conservadurismo, no se han producido estos cambios en procedimientos de operación. Creo que esto, lo que ha sucedido el 28 de abril, es como un choque que nos mueve a todos y especialmente al operador de red, y me gustaría pensar que a partir de esto, manteniendo esta visión cauta que siempre es imprescindible en red eléctrica y en el operador de la red, va a empezar a implementar protocolos de operación. Los protocolos de operación, para que la gente que nos ve sepa de qué se tratan, son una serie de documentos que elabora Red Eléctrica, que requieren la aprobación del Ministerio del MITECO y se publican en el BOE. Y ahí van las normas que tienen que cumplir todas las plantas e incluso las normas que debe cumplir Red Eléctrica y cómo debe operar la red eléctrica en un momento determinado. Quisiera pensar que ahora sí que vamos a poner toda la carne en el asador al respecto de los procedimientos de operación. Exacto. No, como siempre, la tecnología va más adelantada que la regulación, y eso es algo que ocurre siempre y que tiene que ir adaptándose, ¿vale? Esto va a ser efectivamente un shock, yo creo. Van a ponerse, nunca mejor dicho, las pilas, ¿vale? Para actualizar esos procedimientos de operación e incluir nuevas cuestiones como lo que estábamos hablando de los grid-forming. A día de hoy, a nivel mundial, que yo sepa, no hay como tal una normativa que especifique cómo tienen que pasarse las pruebas para atestiguarse como un grid-forming, ¿vale? Entonces, esto puede ser algo que desencadene algo beneficioso, no solo para España, sino a nivel mundial, ¿vale? Y obviamente es un aliciente para los sistemas de almacenamiento con baterías, porque pueden estar ahí presentes 24 horas al día, ¿vale? Porque pueden aportar esa reducción de precios medios de la electricidad, ese ayuda y soporte a las redes de distribución y de transporte, y esta capacidad que tienen las baterías para aportar cierta estabilidad y no digamos prevenir completamente lo que pudo ocurrir o lo que ocurrió hace un par de semanas, sino en limitarlo, ¿vale? Eso es, en mitigar el riesgo, ¿no? de que pueda volver a suceder, que obviamente pues
que sea menos probable. Cualquier sistema puede volver a suceder. Bueno, pues os agradezco mucho. Creo que hemos dado unas pinceladas sobre conceptos generales y conceptos específicos, por qué el almacenamiento es importante, por qué debemos considerarlo. Agradecemos, aunque parezca que ha sido un evento desafortunado, pero agradecemos que el apagón, ¿no?, haya puesto el debate de las baterías en la mesa. Creemos que de verdad es un elemento, junto con otros obviamente, diferenciador y que puede aportar, pues eso, lo que habéis comentado durante todo el podcast de estabilidad al sistema, sobre todo. Entonces me gustaría una reflexión final de bueno, pues de retos que tenemos por delante, de qué esperamos que en los próximos meses ocurra en el almacenamiento y que seamos realmente una realidad, además de que se hable mucho, ¿no?, que esté de moda. Uh-huh. Por mi parte, nada, solicitar o pedir, digamos, que haya señales claras para esa inversión, ¿vale? Para que operadores privados y también, ¿por qué no?, quizás operadores públicos puedan invertir en el sistema de almacenamiento que haga que sea una red más robusta, pero que también sea rentable, ¿vale? Invertir en ellos mismos. Y eso se da con certidumbre, con ayudas al CAPEX como pueden llegar, y con un mercado de capacidad que simplemente dé un horizonte temporal y dé una certidumbre a la hora de hacer ese tipo de inversiones. Con eso... Me gustaría pensar que esto es como una sacudida que, bueno, al final es un poco lo que has dicho tú, Antonio, que va a acelerar la certidumbre de ciertos mercados para que se puedan instalar almacenamiento, pero al mismo tiempo, súper importante, que lo hemos comentado, la actualización de los procedimientos de operación. Creo que por parte de las entidades públicas y red eléctrica hay que hacer un esfuerzo muy importante de actualización de toda la normativa técnica que se refiere al almacenamiento y a las baterías. Vale, yo os agradezco mucho a los dos vuestra presencia aquí. Me uno a lo que habéis dicho como, bueno, a lo largo de todo el podcast y en estas reflexiones finales. Creo que es un trabajo conjunto. Tenemos que actualizar, o Red Eléctrica y tiene que actualizar los procedimientos de operación. El Ministerio tiene que fomentar y desarrollar y poner realidad para que haya plantas de almacenamiento cuanto antes instaladas en el territorio, y nosotros como bueno, pues eso, empresas privadas o participantes que podemos desarrollar este tipo de proyectos, hacerlos con todo el conocimiento en todos los aspectos, ¿no? En el técnico, en el económico, como bien decías, Andrés, porque obviamente tiene que ser un negocio rentable, y también desde el punto de vista social, ¿no? Que en este podcast, que ha sido muy específico y un poco más técnico, no hemos tocado el tema del territorio, pero los proyectos también están ubicados en el territorio español y cada uno tiene sus temas, y es importante que la gente conozca la realidad y qué significa el almacenamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues muy agradecida y espero vernos pronto. Seguro que sí. Gracias a vosotros. Bright green future, keep it in our sight.